interesadas en evaluar y evacuar más y más aprendizaje. El día de hoy se me ha solicitado que podamos un poco hablar sobre los tipos penales relacionados con violencia sexual contra niñas y adolescentes. La parte dogmática ya fue analizada con Miguel Angulo. La parte dogmática es bastante álgida. Se requiere mucho más de una hora para poder comprender. Es un tema que a veces nos toma una maestría completa entender, y aún así a veces nos olvidamos y volvemos al estudio y requiere un estudio constante, permanente. Pero sí, como decía Miguel, requiere que conozcamos esa parte, porque supongo que la mayoría de quienes están aquí son abogadas y abogados, ¿verdad? Y el estudio, tanto de la parte, en la parte práctica ya de los procesos, el llevar una investigación adecuada no solamente corresponde o es obligación de fiscalía. Si tomamos la defensa de las víctimas, es obligación nuestra también en la protección de los derechos de las víctimas. Y tomamos la defensa de los procesados, es obligación nuestra también el llevar precisamente una defensa adecuada con estos presupuestos dogmáticos de los que se habló. Ahora, la parte que me corresponde a mí es más práctica, aunque requiere conocer también la parte especial, ¿no es cierto? Pero es la parte más práctica, es conocer qué tipos de delitos, por ejemplo, nomás están relacionados con violencia sexual infantil. Y vamos a ver que no solamente son los que están ubicados en la sección de los delitos contra la integridad sexual. Hay algunos más que pueden ser ubicados dentro de esta naturaleza de infracciones y que requieren también el que se pueda hacer el estudio adecuado. La parte de la tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, que ya analizaron con Miguel y que es sumamente importante, requiere que nosotros también hagamos una diferenciación: la tipicidad, la tipificación o el tipo, que es de lo que vamos a hablar hoy. Tipicidad, ya lo analizaron toda la mañana: la adecuación del acto humano ejecutado por un sujeto a un tipo penal específico, ¿no es cierto? La tipificación es un acto de legislativo, ¿sí? Le corresponde realizar o redactar las conductas que van a ser parte de una norma. Y el tipo penal ya es la descripción del acto, que puede ser omisivo o puede ser por acción propiamente dicho, que está definido como delito en una ley penal. En ese sentido, debemos tener también en consideración que los delitos que tienen que ver con violencia sexual infantil, con violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, no son únicamente delitos de resultado. En la mayor parte son delitos de mera actividad. Cuando decimos, por ejemplo, delitos de resultado, nosotros estamos hablando de que el actor del hecho, quien realiza o ejecuta la acción, está realizando una conducta y tiene que requerirse un resultado para que ella se configure. Es decir, por ejemplo, la persona que dispara, opera o activa el arma de fuego en contra de otra, y tiene que haber el resultado de la muerte de esa persona, ¿no es cierto?, para que estemos ante un asesinato, un homicidio, o como la adecuación típica lo requiera en ese momento. Si no muere, tenemos por ejemplo el delito de lesiones, y ese es el resultado. Esos son los delitos de resultado. En el caso de los delitos de mera actividad, que son los delitos de violencia sexual, y me refiero a esto porque es muy común escuchar a profesionales, tanto fiscales, jueces y abogados en ejercicio de su profesión, que requieren que en casos de delitos sexuales nosotros tengamos una víctima compungida, una víctima que tenga características ciertas para creerle que ha sido violentada sexualmente. Y no es así. El delito se agota en la producción misma del hecho. Se realiza el acto, no requiere que haya necesariamente un daño físico. De allí, por ejemplo, en los delitos de violación, nosotros hemos escuchado que se requiere la ruptura del himen. Por ejemplo, cuando la introducción ha sido por la cavidad vaginal. Hay abogados que dicen, bueno, pero el reporte médico me dice que aquí hay una desfloración antigua completa, por tanto no pudo haber violación. Escuchamos ese argumento por parte de las defensas, ¿no es cierto? No pudo haber violación. ¿Es necesario que exista la ruptura del himen para que se dé el delito de violación? No, no es cierto. Es la introducción en la cavidad vaginal aquella que está tipificada. ¿Sí? No es necesario que se haya producido una ruptura del himen para ello. Puede darse,
En los casos de que exista, puede no darse, podemos estar ante la existencia, por ejemplo, de un himen dilatable, que no va a haber ruptura jamás, y ello no quiere decir que por ello la víctima nos esté mintiendo, ¿verdad? Entonces, partimos por allí, por el hecho de que tiene que no necesariamente producirse un resultado. También, por ejemplo, un ejemplo claro de lo que son los delitos de mera actividad es el delito de acoso sexual. En el delito de acoso sexual, ¿qué es el acoso sexual? ¿Qué se debe hacer en el acoso sexual? ¿O cuál es la conducta en la que se debe adecuar para que sea un tipo penal? Para que sea una conducta típica, mejor dicho. Solicitar favores de naturaleza sexual, ¿no es cierto? ¿Se requiere que esos favores se hayan proporcionado? No. Solamente se requiere que se haya solicitado el favor y, por supuesto, los otros elementos constitutivos del tipo penal, como son, por ejemplo, el que haya una relación de subordinación de la víctima, de superioridad de la persona que infringe la conducta, etc. ¿No es cierto? Ese es un ejemplo claro. Otro tema que se analiza también en el momento que se analizan las conductas típicas es la existencia del sujeto activo y sujeto pasivo, del que hablábamos en los elementos objetivos del tipo penal, ¿verdad? En la parte de la tipicidad. El sujeto activo puede tener ciertas características o puede ser cualquier persona, ¿sí? ¿En qué casos, por ejemplo, requerimos una característica específica del agresor? A veces requerimos que el agresor sea mayor de edad, por ejemplo, en el caso del estupro. En el caso del estupro es la existencia de relaciones sexuales con engaño a una víctima menor de 18 años, pero dice que el agresor debe ser mayor de 18 años, ¿sí? Porque en caso contrario, usualmente lo que estamos hablando es de pares, ¿no? ¿Quién es el sujeto pasivo en estos casos? ¿Quién es el sujeto pasivo? La víctima. ¿Quién es la víctima? Sí, bueno, niños, niñas y adolescentes, que es la temática, ¿no es cierto?, que nos ocupa. La víctima es sobre quien recae propiamente el hecho del delito, correcto. Un tema muy importante que se debe hablar en relación a los delitos que tienen que ver con violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes es el vicio del consentimiento. El artículo 175.5, si no me equivoco, establece claramente que el consentimiento de la víctima no será relevante, no deberá ser considerado. En delitos como por ejemplo los casos de trata de personas, incluso no sé si me ayudan, la convención, hay contra el crimen organizado, que tiene las convenciones de Palermo y les debo la otra, ya me acuerdo, establece claramente, por ejemplo, que los casos de consentimiento de la víctima adulta tampoco serán tenidos en cuenta en los casos en que se haya explotado a esa persona, porque se parte por el principio de que nadie puede consentir en su propia explotación. En el caso de niños, niñas y adolescentes, el vicio del consentimiento radica precisamente en la edad que la víctima tiene y que por ello entonces no está en la madurez suficiente en sus funciones cognitivas e intelectivas para poder consentir en la existencia de ese acto. De ahí que cuando escuchamos, por ejemplo, defensas que se mantienen en el hecho de que la víctima haya consentido o hubiere consentido en el acto, por ejemplo, situaciones de esa naturaleza, salvo los casos que específicamente se han establecido en los que sí puede aceptarse el consentimiento, como es el caso del estupro, que es, dicho sea de paso, de ejercicio privado de la acción, no deberá considerarse. Sí, yo no puedo decir que la niña de 13 años de edad, que fue seducida por el tío que vivía ahí en la misma casa, consintió para mantener relaciones sexuales y que en este caso, siempre que no se pueda probar de lo que hablábamos con Miguel, o de lo que hablaba Miguel, respecto del error del tipo, ¿no es cierto? El tío no puede decir, yo desconocía que mi sobrina era menor de edad, ¿no es cierto? Hay circunstancias en las que no puede acreditarse una situación de esa naturaleza. Yo les puedo citar muchos ejemplos. Tuvimos un caso, por ejemplo, de una víctima, tenía ella 12 años de edad, cuando su enamorado, entre comillas, su enamorado, que ya tenía 20 años de edad, se la llevó a vivir con él. La madre da la noticia, los agentes de INAPEC la ubican, le detienen a ella en lo que se determinó en un momento como delito flagrante, pues no habían transcurrido las 24 horas desde la existencia de las relaciones sexuales, y se llevó el caso entonces a tribunales. La defensa planteaba el error del tipo. ¿Por qué? Cuando vemos a la víctima efectivamente era una niña con una estatura bastante desarrollada para su edad. Entonces, aparentemente, a simple vista,
podría prestarse a confusión sobre su edad. Pero cuando se hace la investigación social, cuando se hace la investigación del lugar donde la víctima vivía, del lugar donde la víctima estudiaba, por ejemplo, nos enteramos de que la víctima recién había entrado a primer curso de colegio, ya a octavo, noveno de básica, que llama ahora, había entrado recién a ese nivel. El año anterior, inmediato anterior, ella usaba el uniforme de escuela, porque era otra institución educativa en la que estaba. Este joven que fue procesado y sentenciado luego, vivía cerca de la casa de ella, le conocía, la había visto en uniforme de escuela, llevando su lonchera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no podía él alegar que desconocía la edad de ella para poder alegar realmente el error de tipo en el caso de esta víctima. Entonces, es bueno poder plantear los temas de esa manera, pero también tenemos entonces que hacer una buena investigación para que ese tipo de ataques por parte de la defensa, cuando estamos nosotros en el caso de la acusación, no puedan cogernos de sorpresa. Tenemos el elemento con que confrontar, por ejemplo, esa clase de defensa que se plantea. ¿Cuál es el bien jurídico protegido? Ya habló Miguel también de eso. ¿Cuál es la vida? En el caso de forma general, los delitos sexuales, el bien jurídico que se protege es la libertad sexual, el derecho a conducirse sexualmente en libertad, ese es propiamente. En el caso de niños, niñas y adolescentes, es propiamente la indemnidad sexual. ¿A qué se refiere la indemnidad sexual? Bien, la indemnidad sexual es precisamente aquel imaginario en el que se encuentra esta persona menor de 18 años de edad, que para la Convención de Derechos del Niño es niño o niña, ¿sí? Esta persona menor de 18 años de edad que no tiene la capacidad, o de lo que hablamos hace un momento, la capacidad o la madurez para poder consentir. En ese sentido, el derecho de ellos avanza más allá. Ustedes ya analizaron sobre el derecho al desarrollo, al interés superior del niño y al desarrollo de todas sus potencialidades, que está garantizado también por la Constitución. Ese derecho no puede ser tocado, ese derecho es indemne. Ningún adulto puede invadir esa esfera, ¿sí? Ningún adulto puede invadir esa esfera. Esa es la indemnidad sexual. Es hasta el punto en donde no puede llegar. Esto no debe tocarse, ¿sí? Porque el niño no puede tener libertad sexual. El niño no puede tener libertad todavía de decidir en ciertos casos y cuando se trata de agresiones sexuales. No me voy a meter en el derecho también que tiene el adolescente, en este caso, o la adolescente, de poder explorar también sobre su vida sexual en el conocimiento de sus diferentes etapas de crecimiento. Otros derechos que se lesionan con los delitos contra la libertad sexual o contra la integridad sexual o física. No, los delitos contra la integridad sexual no abarcan únicamente la violación de ese bien jurídico protegido. Hay delitos o hay tipos penales propiamente que invaden otras esferas, otros derechos. El derecho a la integridad física, el derecho a la vida, el derecho a conducirse. ¿Puede prender el aire, niña? Disculpe. Nos estamos asfixiando. Ya, de verdad que ya hay mucho calor. Bueno, También podrían abrir la puerta.